Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, relacionado a nuestro curso preparatorio de Historia de la Democracia Argentina, que como ustedes saben abarca solamente las 2 décadas iniciales, o digamos, las últimas décadas vinculadas al siglo XX, que van a ser las determinantes en la consolidación inicial del regreso a la democracia después del proceso militar. Para la clase de hoy, el doctor Aragón tiene preparado otros aspectos sumamente interesantes de esta presidencia que comenzamos a ver ya la clase pasada, la presidencia de Carlos Menem, que ha sido una presidencia paradigmática, muy particular, por los cambios que ha generado y cómo han surgido esos cambios dentro del seno del peronismo mismo. Dadas estas circunstancias particulares de la construcción institucional de esta parte de la vida argentina, ubiquémonos temporariamente década del 90, 1990 en adelante, y los cambios que estos han generado. Hemos visto inicialmente las reformas económicas, las reformas del Estado, los impactos que ha generado la crisis de la hiperinflación en el año 1989 y el plan de convertibilidad que también lo explicamos en la clase pasada. La clase de hoy, como bien lo adelantó Aragón la clase anterior, vamos a analizar la cuestión del sindicalismo, la cuestión que tiene que ver fuertemente con la cuestión militar, que también tiene una prosecución del problema irresuelto desde el gobierno anterior de Raúl Alfonsín, y terminaríamos la clase de hoy con uno de los bastiones también referencial en la política de Menem, que es su política exterior, la relación de la Argentina con los demás países de Occidente y la participación de una alianza táctica que por primera vez Argentina va a estar vinculada a la potencia de Estados Unidos de Norteamérica en muchos aspectos, hasta desde una sociedad extra-OTAN hasta una participación simbólica de buques argentinos en una guerra que llevó adelante los Estados Unidos en la clase de hoy. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes. Victoria, por favor, si tenés las diapositivas, por favor silencien los micrófonos. Hay 1 o 2 micrófonos Galaxy A70, lo veo acá en pantalla, está con el micrófono abierto. Sí, si ya lo lo pueden silencié. cerrar, por favor. Sí, ya lo silencié. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a una de las placas casi finales, más o menos la 27, 28 debe estar ahí. A ver, después de YPF, baja un poquito más, por favor. La primera placa amarillita, ahí, una más, 37. Bueno, el primer aspecto que vamos a analizar entonces en la clase de hoy es la cuestión sindical. Cuando se produce el triunfo de Carlos Saúl Menem, y entre su triunfo y la asunción, que fue rápidamente, entre el 14 de mayo de 1989 al 8 de julio de ese mismo año, va a haber contactos con el sindicalismo. Más aún, que el sindicalismo participó obviamente dentro de lo que es el FREJUPO, el Frente Justicialista Popular, que llevaba la fórmula Menem-Duhalde, y uno de los bastiones de la movilización y de los votos obtenidos por Carlos Saúl Menem provenía del sindicalismo. En ese entonces, el secretario general Ubaldini se va a reunir con Menem, previo, días, incluso hasta días antes de la asunción, y va a decirle a Menem específicamente, porque comenzaban los rumores de todo lo que hemos visto de la reforma del Estado, la reubicación internacional de la Argentina,
los nuevos paradigmas, los nuevos roles, todo lo que hemos explicado en las clases anteriores. Y el secretario general de la CGT le brindaba su apoyo en la nueva gestión, en la batalla por la hiperinflación, de hacer el sacrificio, pero le recordaba que él en particular y la CGT no iba a bajar las banderas de siempre, las banderas de la ortodoxia, que se debía gobernar de acuerdo, le dijo Ubaldini en esas reuniones previas, a ese marco del Estado intervencionista y regulador del primer peronismo allá de 1945. De inmediato, cuando inicia el gobierno Menem, comienzan los problemas. Va a haber una ofensiva desde un ala, porque el sindicalismo se va a dividir en dos sectores, van a convivir, hasta luego se van a ir separando de distintas ramas, los que apoyan, como al principio, gran parte del sector del sindicalismo detrás de Ubaldini, apoyan el gobierno porque era peronista, pero comienza a marcarle los límites, el por qué se iba corriendo de la doctrina. Y otro sector, muy importante también, que va a adherir directamente a todos los nuevos cambios, que no se va a hacer problema por la doctrina. Y esto es importante porque de inicio Menem le hace una oferta a Ubaldini, que va a ser el representante de la Argentina en la Organización Internacional del Trabajo, o que elija la embajada que quisiese, para sacarse a uno de los contendientes pesados. Ubaldini va a quedar en el sindicalismo, no va a aceptar esa oferta de la OIT, ni tampoco de la embajada que quisiese en el mundo, y queda acá. Y va a ser uno de los opositores en este gobierno permanente. A su vez, yo ayer le dije, tengan en claro, porque la reforma del Estado se va a aprobar el 17 de agosto del año 89, y el primer plenario del sindicalismo en su conjunto se va a programar para los finales de julio, ya donde Menem comenzaba ya todo su camino que hemos visto de innovación, en lo doctrinal, en lo económico, en las relaciones internacionales, en las futuras relaciones laborales. Y acá, en este marco, comienza la ofensiva para tratar de desplazar o quitar poder a Ubaldini. Sobre todo porque Ubaldini quería lanzar un plan de lucha inmediato. Y el famoso grupo de los 15, que después se van a nuclear en una mesa de enlace, y que también fueron conocidos algunos como los jóvenes brillantes del sindicalismo, como Andrés Rodríguez de UPCN, Gerardo Martínez de UOCRA, José Pedraza, Triaca de Plásticos, José Zanola de Bancarios, van a hacer una mesa de enlace bajo la coordinación de Barrio Nuevo, este sindicalista que inmediatamente, al formar esta mesa de enlace, Menem le va a dar que esté a cargo de la Administración Nacional del Seguro Social. Y esto va a desencadenar a su vez un conflicto interno, porque desde esta administración, Barrio Nuevo se va a dedicar a buscar aliados y a tratar de destruir o digamos, quitar aliados al sector de Ubaldini. Esta mesa de enlace no asiste entonces a este plenario general y la CGT no puede, al faltar una parte importante de sus secretarios generales, no puede decidir el plan de lucha de inicio contra la reforma del Estado. Por eso se aprueba rápidamente esa ley y no hay una reacción inmediata. Van a quedar fieles a Ubaldini, la Unión Obrera Metalúrgica y el Sindicato de Petroleros. Luego el Sindicato de Petroleros va a tomar un camino distinto, ¿no es cierto? La línea de Ubaldini consideró irritante todo el sistema de la desregulación económica, de las privatizaciones, porque se veía que se iban a perder puestos de trabajo y que en esta línea neoliberal, en esta nueva línea que se planteaba, iba a haber una flexibilización laboral que se va a dar después, se va a ir comenzando a dar, pero sobre todo en 1995, y está acá representada en la diapositiva que estamos viendo.
También de inmediato, como decíamos ayer, para bajar el costo laboral, se crea toda una figura de contratación de nuevos puestos de trabajos. Un eslogan muy interesante en que la Argentina iba a bajar el índice de desempleo. Pero ¿cuál era la cuestión? Que estos nuevos puestos de trabajo se podían tener al empleado hasta 3 años, y dentro de esos 3 años romper el contrato de trabajo y no generar la estabilidad y fundamentalmente la indemnización. A lo que se sumó además el veto parcial del presidente Menem al alza de las indemnizaciones por los despidos que habían introducido los legisladores del área sindical en la ley de emergencia que ayer habíamos explicado. Este es el puntapié inicial de la relación entre los gremios, quienes están a favor, quienes van a defender la ortodoxia peronista, contra Menem y a favor de Menem. El otro factor de tensión es el nombramiento de Triaca, uno de los sindicalistas que apoyaban al gobierno, en el Ministerio de Trabajo, y Barrio Nuevo, como le decía recién, desde la ANSAL, la Administración Nacional del Seguro de Salud, controlaban fuertemente desde estos dos sectores las decisiones en los conflictos laborales, las elecciones gremiales y en especial la asignación de fondos a las obras sociales. Va de suyo que todos los sindicatos y todos los gremios que estuvieran enrolados en la línea de Saúl Ubaldini, obviamente estos dos, Triaca y Barrio Nuevo, ponían especial énfasis en demorar los recursos, en complicar las elecciones de regularización, etcétera, etcétera, etcétera. Era un ataque permanente al sector de Ubaldini. La presión sindical siguió fuerte en 1990 y en los años sucesivos, con un promedio, aunque a veces, cuando uno hace la historia política y va a los medios de comunicación, a los diarios, ahora trajimos también algunas tapas de diarios, y hace el estudio, si no lee entre líneas o elige, digamos, historiadores políticos argentinos de fuste, a veces la gran cantidad de conflictos sindicales queda como desdibujados con el boom económico, etcétera, etcétera. Pero las estadísticas nos dicen que prácticamente todos esos años había entre 100 y 150 conflictos sindicales mensualmente. Porque ayer explicábamos, ante cada privatización, ante cada desregulación, esto provocaba pérdida de puestos de trabajo y provocaba a su vez una especie de una catarata de conflictos permanentes cada vez que se tocaba un sector de la economía en la actividad estatal, nacional, provincial, municipal y o privadas. Los planes de lucha y la normalización eran encabezados, en movilización por el sector de Ubaldini, que luego se va a comenzar a separar en lo que se va a denominar nuevamente el sector de la CGT de Azopardo. Se va a tratar de reconstruir la famosa organizaciones tradicionales del peronismo, la 62. Van a ser también seguidos en esta línea de movilización y permanente lucha contra el gobierno en sus reivindicaciones gremiales, CETERA y ATE. Y luego ya, promediando los 90, se va a fracturar la CGT en un sector que va a quedar con Ubaldini y otro sector colaboracionista, ¿no es cierto? Un sector que presta la total colaboración a Carlos Saúl Menem, que es el sector de la CGT San Martín. Y donde termina de quebrarse, por decirlo de una manera, el frente interno de la CGT, es en el año 1995, con la llamada reforma laboral o flexibilización laboral. Aquí van a abandonar la CGT definitivamente el sindicato de camioneros con Hugo Moyano, de azafatas, de personal de líneas aéreas, del SOMO, el SUPE, que era ubaldinista. Bueno, todo esto gremios van a ir dejando y se van a pasar al neoliberalismo. Otra de las contradicciones, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo ayer, Hugo Moyano apoyando el neoliberalismo en la década de los 90 y con un sentido totalmente distinto en la década posterior.
Y esta reforma del Estado tenía estos distintos objetivos. Reducía la jornada laboral a 38 horas semanales, otorgándole así a los empresarios la facultad de negociar la extensión de la jornada diaria sin pagar horas extras y ya asignar tareas dentro de la empresa. Se reducía la base del cálculo de las indemnizaciones y se unificaba a 20 días el lapso anual por vacaciones, que sabemos que a veces exceden los 20 días cuando uno tiene muchos años de servicio. Pero acá se reducía todo en esta estructura. Para fin de julio de ese año 95, el ministro Carlos Figueroa había logrado un acuerdo con la UIA, la Unión Industrial Argentina, y parte del sector del sindicalismo que apoyaba al gobierno. Y en este nuevo marco se va a establecer entonces esta flexibilización llamada laboral, que va a terminar, como decíamos recién, de destruir el frente sindical. Además, con esta flexibilización tampoco se crea la cantidad de puestos de trabajo que se pretendía o se evaluaba que se iba a crear. El desdoblamiento del mercado y el área flexibilizada no va a dar resultado y no van a crecer los puestos de trabajo. Es más, a partir de 1995, internacionalmente hay un efecto que se llama tequila, que tiene problemas internos en las exportaciones. Entonces el mercado laboral, aún con todo este marco de beneficios hacia el empleador, no va a realizar nuevas contrataciones. Hasta aquí es lo que hemos preparado, la cuestión de la línea del área sindical, ¿no es cierto? Y la flexibilización, teniendo en cuenta entonces este nuevo paradigma del rol del Estado, con una reforma general en la desregulación de las empresas, en la privatización de las empresas, en tratar de reducir la plantilla estatal, y obviamente también esto va a dar un efecto en las relaciones del empresariado del sector privado. Doctor, ¿quisiera hacer alguna aclaración para, si no, pasamos a la otra área? Una sola, no aclaración porque no hace falta aclarar nada, está muy claro todo, pero sí algunos aportes que me parece interesante para tener una dimensión cabal del problema que ha significado el sindicalismo en el gobierno de Menem. Esa fractura y esa dubitación que tuvieron algunos medios, algunos gremios, que generaron algunos una fuerte alianza con el gobierno, otros que llevaron adelante una oposición por estas reformas que realmente fueron un cambio paradigmático. Lo que sí debemos recordar que las reformas profundas que generó el gobierno de Menem no se podía llevar adelante sin el apoyo de un ala sindical. Y fue que consiguió ese apoyo para que se manifieste tanto la reforma del Estado y las privatizaciones que habíamos visto ayer. Pero la cuestión del sindicalismo dentro de la historia del peronismo es de larga data. Quienes quieren ampliar, comprender, conocer más la cuestión de la historia sindical argentina, que va a surgir fuertemente allá a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, que va a tener una fuerte consolidación anárquica de muchos sindicatos al principio, pero la real organización del sindicalismo argentino se va a dar con las leyes de asociaciones profesionales del peronismo en su primera manifestación, en su primera organización gubernamental, y la consolidación del gremio, de la asociación sindical, teniendo un rango constitucional en la Constitución de 1949. Por lo tanto, la presencia del accionar y la conducta del sindicalismo en los gobiernos peronistas ha sido determinante y ha sido también la columna vertebral de esa construcción política. Para ampliar estos temas, con esto termino y redondeo la idea,
Quien tenga interés puede leer algunos libros interesantes que no son parte de este curso, pero este curso puede servir de disparador para que los alumnos puedan seguir estudiando, investigando, conociendo esta problemática tan apasionante de los argentinos. Sindicalismo y peronismo, por ejemplo, un libro editado por Siglo XXI de Hugo del Campo, o también Breve Historia del Sindicalismo Argentino de Fabián Boser, que lo editó el Ateneo. Ambos libros muy bien escritos y nos pueden dar una referencia integral, inclusive de estas décadas que estamos viendo. Podemos pasar ahora al próximo tema y de esta manera seguir con la descripción y construcción de este gobierno. Bien, la próxima placa es la cuestión militar. Acá vamos a tener distintos aspectos, o varios aspectos a tratar. Voy a hacer una breve presentación para luego ingresar en el mismo. Tenemos un primer área, una primer línea, un primer eje para tratar y explicar, que es la cuestión de la unidad nacional, que lo planteábamos, ¿se acuerdan? En el inicio de la presidencia, en el discurso inaugural, que iba a tener su cicatrización de las heridas, tanto del liberalismo económico como del peronismo, a través de la alianza con Bungibor. Ese abrazo con quien era considerado, y además uno de los pocos sobrevivientes por la edad del golpe del 55, el almirante Isaac Rojas, quien era considerado como el más antiperonista de los más antiperonistas, y que siempre había tenido palabras muy duras contra el peronismo, que había participado con su firma en los fusilamientos de militares y civiles allá en 56, en la contrarrevolución del general Valle, y que ese abrazo de Menem con este personaje, el almirante Isaac Rojas, era también cerrar las heridas para una nueva nación. Y en este área es lo que vamos a tratar, la cuestión de los indultos, en el área de la unidad nacional. Ya vamos a tratar ahí. Luego, la reforma del Estado también va a impactar en el área militar. Así como el Estado se va a quitar en distintas áreas, empresas, dentro del complejo de industrias militares, de fabricaciones, para la redundancia, que se llama fabricaciones militares, van a ser privatizadas un conjunto de plantas. Entre ellas, las plantas petroquímicas. Plantas de un alto valor estratégico, no solo para la vida civil, sino para el uso militar. Tuvieron un desempeño notable en la guerra de Malvinas las plantas petroquímicas. Excede el campo, pero quien quiere investigar, vean la importancia para las armas y el desarrollo de esa guerra. Y el cierre, también, en este orden de reforma del Estado, de la fábrica TAMSE, Tanque Argentino Medio, Sociedad del Estado, donde fabricaban los famosos tanques TAM y los astilleros Tandanor, donde se construía todo un conjunto, se reparaba y se construía buques civiles, pero también militares. Este astillero, que es muy antiguo, Río Santiago, tenía una misión muy importante en las compras de armamento del último gobierno de Isabel, y sobre todo Juan Perón, con un plan de 8 submarinos, corbetas, destructores, etcétera, 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 que la Argentina solamente puso en grada 2 submarinos, 2 barcos, destructores, etcétera, etcétera, y el resto todavía está en partes allí, mostrando la desidia en la industrialización nacional en Tandanor, ¿no? Tan famoso este astillero vinculado al problema del submarino San Juan. Relacionado con la cuestión de la política internacional que vamos a ver a continuación y que también presentamos con Menem al inicio, se va a destruir, se va a desmantelar el sistema misilístico de medio alcance llamado Cóndor. Un misil de mediano alcance que nace como una respuesta estratégica luego de la guerra de Malvinas, al darnos cuenta que no teníamos capacidad de respuesta de medio alcance. Los ingleses podían dispararnos con misiles intercontinentales y nosotros no teníamos armas de esa naturaleza. Pero además, este vector
el Cóndor 1 y 2, tenía la posibilidad también de de enviar satélites al espacio, una también posibilidad del campo civil. La desactivación del proyecto de no solo la Armada Argentina, sino del el complejo Balseiro y del mundo científico argentino de dotar a la nación de un submarino atómico. Justamente la nación argentina, que tiene uno de los litorales marítimos más extensos y que es importante todos saben lo que es un submarino atómico, lo sufrimos en la Guerra de Malvinas al tener varios submarinos atómicos al cual enfrentamos. Ya en el aspecto interno, dice ahí interna militar, pero acá vamos a ver que todo esto que estamos hablando, sobre todo de las privatizaciones, de los cierres de fábricas, del enrolamiento o cambio en la política internacional, va a tener una línea o un cóctel que va a explotar dentro de la interna militar, unido, como decía muy bien recién el doctor Ramírez Bracci, a las consecuencias, digamos, son consecuencia de las sublevaciones en la época del gobierno constitucional anterior. Luego ya el alineamiento en la Guerra del Golfo en 1991 provocó una grave crisis interna también en sectores de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que habían visto o se habían dado cuenta que el enemigo estaba en Malvinas, los ingleses, los norteamericanos, en su apoyo, y de repente, a años de la Guerra de Malvinas, estábamos aliados con ellos en la Guerra del Golfo. Las misiones de paz, que se van a desarrollar extensamente, y toda la cuestión del tráfico de armas a Ecuador y la explosión de la fábrica de Río Tercero. Vamos entonces a la placa posterior, que va a haber una tapa de diarios, la número 39, que es la cuestión de los indultos. Vamos a ingresar ahí, primer área. Con referencia a los indultos, debemos dejar en claro, básicamente, que el presidente de la Nación, en el artículo 86, Constitución 1853, vigente a ese momento, en el capítulo de atribuciones del Ejecutivo, en su inciso sexto, el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Y el sexto es indultar o conmutar las penas por delito sujeto a jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente. Esto es lo que dice la Constitución Nacional en ese momento vigente. Hoy está reubicado con los artículos. Pero la doctrina constitucional, primero vamos a, ¿por qué comienzo por aquí? Porque es una facultad constitucional que Menem tuvo en la línea que la aplicó en el pensamiento de cerrar las heridas de la década del 70 y lograr la unidad nacional. En doctrina, el maestro Vidal Campos nos enseña que la figura del indulto es conceptuado de esta manera, o es conceptuado así. Es el perdón de la pena ya impuesta, pero no se quita la pena. Si había, el indulto significa, o una vez que alguien es indultado, si tuviera todavía años por cumplimentar, inmediatamente cesa, porque el perdón presidencial es absoluto y hace el cumplimiento, abarca todo el cumplimiento de la pena ya cumplida y la no cumplida. Y la conmutación, en cambio, obviamente es cambiar una pena mayor por una pena menor. Esto nos enseña Germán Vidal Campos. Sánchez Viamonte también nos dice que indultar quiere decir anular el efecto de una sentencia o condena judicial en cuanto a la aplicación de la pena. Y conmutar significa el cambio o sustitución de una pena legal por otra menor. Y es esto lo que aplicó al inicio de su gobierno Carlos Saúl Menem. Significa entonces básicamente, para que ustedes interpreten, que el indulto es el perdón o gracia de esa pena impuesta por una sentencia. La conmutación, en cambio, es la modificación de la pena por una pena menor. Se cumple la pena, pero una pena menor. Y ya que estamos, vamos a hacer la diferencia con la amnistía, porque hemos hablado en las clases anteriores, algunas leyes de autoamnistía que había. La amnistía, en cambio,
supone el perdón del delito, ya que por el indulto la persona sigue siendo culpable, pero en la amnistía desaparece o no está la cuestión de la pena. Esto es muy importante, ¿no? Del delito, mejor dicho. Y esta acción previa, desde su consagración como presidente y desde su inicio en la presidencia, su primer ministro de Defensa, Ítalo Luder, va a ser quien va a llevar y trabajar fuertemente en este perdón presidencial. Hacia los indultos van a estar dirigidos, básicamente, hacia los primeros indultos, los grupos nacionalistas del ejército, que son los que se habían sublevado durante el gobierno de Alfonsín, a los condenados, otro grupo de militares condenados por la Cámara Federal, por la Guerra de Malvinas, en consideraciones estratégicas, por las cuestiones de la guerra represiva, y también a un conjunto de integrantes de las cúpulas guerrilleras. Aproximadamente se van a dictar una primera tanda de indulto el 7 de octubre del 89, cuatro decretos, el 1002 al 1005, y en 1990, ya finales, 30 de diciembre, otros 3 decretos, ¿cierto? Donde ya vamos a ver a los grupos que alcanzó. ¿Dónde va a establecer Menem? ¿Dónde va a decir a la población, al público, a la prensa? En el acto cuando arriban los restos de Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto?, que era otra cuestión de la unidad nacional, plantear entonces, si ustedes se dan cuenta, es un gesto que Menem había realizado con Bungibor, con el almirante Isaac Rojas, ahora con esta cuestión de la década del 70 y con esta cuestión de la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas. Y en ese marco también de unidad nacional que se pretendía, para dejar de lado esas palabras en el que ni tus huesos tendrán en la América, ¿no es cierto? Se rompió esa profetización que alguien alguna vez había realizado el poeta Mármol. En ese marco, Menem establece que va a dar los indultos. Y declara, luego ante el diario Clarín, que la solución del tema militar, con palabras textuales de Menem, me la banco solo. Estoy leyendo textual, ¿no? No voy a caminar por el Congreso con una ley bajo el brazo, perdiendo el tiempo, para que me la aprueben. Para eso, yo voy a solucionar el tema militar. Y en este esquema se va a dar una situación insólita, porque el mismo Clarín nos establece que en estos decretos, ya vamos a hablar de esta situación que se da en Casa de Gobierno, los primeros decretos inmediatamente alcanzan un total de unas 300, 400 personas, como les decía recién, un conjunto de militares que habían sido procesados por la ley de punto final y obediencia debida, otro conjunto de ciudadanos acusados de subversión, es decir, lo que es las cúpulas guerrilleras, y todo o gran parte del personal militar del ejército, prefectura naval, algunos de Fuerza Aérea, que se habían plegado en los movimientos de Semana Santa, Montecasero y Villa Martelli. Y le decía, también van a agregarse los miembros de la Junta Militar, de esta Junta en particular, Galtieri, Anaya y Lamidoso, que habían sido exculpados por la Cámara Federal por la guerra antisubversiva, pero sí habían sido condenados por la responsabilidad político-estratégica de la guerra de Malvinas. Este es el decreto específicamente 1005/89 que alcanza a estos militares. Y esta cuestión insólita se va a dar con posterioridad, donde van a agradecer en particular Vaca Narvaja y Perdía, que es el primer conjunto de miembros de las cúpulas militares, en este caso de montoneros, que van a ser indultados, que estaban con pena, ¿no es cierto? Van a la Casa de Gobierno y en un acto Menem los recibe
y entregan un documento. Y en este documento, específicamente, que se llama Hay una sola patria, que es la de los argentinos, estos excomandantes de Estado Mayor de Montoneros van a solicitar la liberación de Videla, Macera, Agosti, Viola, Lambruschini, todo el Estado Mayor, los distintos jefes de cuerpo que habían estado detenidos por la guerra subversiva, y obviamente de su jefe máximo, el comandante de Montoneros, Mario Eduardo Firmenich. Y después de otros también personajes, digamos, podríamos ubicarlo en la derecha peronista como Norma Kennedy, que también estaba por cuestiones de la guerra del 70, de acciones, pero no venía de las agrupaciones guerrilleras, sino de agrupaciones ya tiradas desde la derecha, ¿no es cierto? Bueno, este es el conjunto después los indultos posteriores, lo que estamos hablando de finales del año 90, son los que van a indultar específicamente a todo este conjunto de los exmilitares y también al conjunto de los jefes de las cúpulas guerrilleras que quedaban. Ahora bien, en nuestra placa entonces nos dice básicamente, para referenciar, y atento el tiempo, por favor, volvemos a la anterior, Victoria, a la placa a la anterior diapositiva, aquí en la cuestión militar. Vamos a abordar el tema de la interna militar. Para esto me he referido como bibliografía, que ayer ya ha citado el doctor Ramírez Bracci, porque es ecuánime este autor, es justo, tiene la palabra exacta, el término medio, no está ni a izquierda, derecha, arriba, abajo, digamos, se maneja y expresa los acontecimientos y los datos que ha estudiado, que es Marco Novaro, en Argentina a fin de siglo. Desde sus páginas específicas, él nos dice que la relación que se da de Menem con las Fuerzas Armadas, y en particular este sector del nacionalismo dentro de las Fuerzas Armadas, con Seydelin en particular, se va a dar desde una posición en la que pretendía dar a las fuerzas y al ejército en particular una recuperación de esa función histórica como guardián de la nación y protagonista del movimiento nacional. Son palabras de Menem. Luego va a cambiar esta circunstancia porque se va a producir el alineamiento con Estados Unidos y esto entonces queda en una cuestión interna con estos grupos que no se adaptan a estos cambios, ¿no es cierto? Y comienzan los enfrentamientos, por decirlo así, entre estas líneas. Además, se le había propuesto en principio la jefatura del ejército, Menem le había prometido a Seydelin, esto en el marco de la campaña electoral. Luego van a arribar a un marco, un tratado, todo esto lo especifica muy bien Novaro en este trabajo que lo estamos referenciando, y pactan entre Seydelin y Menem, atento que no va a ser Seydelin, un general que es el general Cáceres, que sería el guardián de este pacto previo en la campaña electoral y que se desarrolla entonces a través de la jefatura del general Cáceres. ¿Por qué? Porque hay que reconocer también, sobre todo en el ejército, que hay dos líneas. Siempre han luchado dos líneas, los liberales y los nacionalistas. Para dar una idea, cómo se han enfrentado colorados y azules. Uno más proclive a que el peronismo se integre en la política y otro antiperonista. Entonces, en las otras fuerzas estaban más equilibrados en la ideología, pero en el ejército se daban estas circunstancias. Y hay un efecto que no sé si lo dijimos en las clases, que en las distintas sublevaciones, más allá de Semana Santa, donde Rico y el presidente Alfonsín dialogan, el Estado Mayor del Ejército, más allá de las leyes y de los acuerdos políticos internos, siguió persiguiendo al conjunto de, entre comillas, sublevados.
porque pertenecían al otro sector ideológico. Y esto es lo que Cáceres era el garante, porque el anterior general Caride y Ereñú perseguían entonces en esa acción persecutoria con los distintos capitanes, tenientes, coroneles, etcétera, mayores que se habían entrado en el grupo de los sublevados. Y además, desde el sector político, lo dice expresamente Novaro, Menem encarga, así como lo encarga Luder, de toda la cuestión del indulto en las relaciones con todas las líneas políticas, a su viceministro, Humberto Romero. Humberto Romero va a ser el enlace entonces entre el general Cáceres, Seyneldin y Menem para estas acciones. Todo esto que yo había dicho y está acá en la placa de las privatizaciones de plantas militares, de cierre de proyectos pergeñados desde muchos años, pero desde la década del 40, del 50, donde había un polo industrial y un pensamiento industrial e intervencionista en la economía por parte, sobre todo, del ejército, con personas que habían preparado o estudiado como el brigadier San Martín luego, pero que perteneció, ingresó desde las líneas del ejército, como un Mosconi en su momento, como Baldrich para la siderurgia, fueron distintos militares que planificaron ante falta de un empresariado nacional la visión del Estado. Bueno, y esto es lo que se estaba discutiendo acá. Y las relaciones se van a, todo esto, la interna esta estalla en esta sublevación que está ahí marcada 3 de diciembre de 1990. Y hay un rasgo distinto en relación a las otras sublevaciones, porque acá este personaje, este actor, como le gusta hablar a Marcos Novaro, que es Seyneldin, tiene relaciones con el mundo político gremial. En principio, vamos a aclarar que Rico y Seyneldin eran afiliados del peronismo, o estaban dentro del peronismo. Entonces, Seyneldin tuvo línea de acción con Ubaldini, a tal punto que su referente y último interlocutor para que Menem lo escuche antes del término y de destrucción de la relación Menem-Seyneldin era la propia esposa de Menem, Zulema. En este hermoso libro y trabajo se referencian todos esos diálogos entre Seyneldin, Ubaldini, Zulema, Yoma de Menem, para tratar de convencer a Carlos Saúl Menem de no seguir en esta política de la reforma del Estado neoliberal. En síntesis, todo esto va a estallar ese diciembre del 90, muy próximo a la llegada del presidente de los Estados Unidos, como un acto, diríamos, de demostración de que había otro pensamiento ideológico y estratégico para la nación argentina. Y toda esta cuestión de alinearse con Estados Unidos, obviamente a estos sectores le caía muy mal, porque habían venido y se habían formado en la Escuela de las Américas, el propio Seyneldin, ¿no es cierto? Y cuando había ido a la Guerra de Malvinas, había comprendido que ese mundo bipolar que le enseñaron, ese enfrentamiento este-oeste, Estados Unidos y la Unión Soviética, no era tan así en las cuestiones de la patria, y que había otra línea de pensamiento, otros intereses estratégicos. Bueno, esto es lo que va a desarrollarse allí. También tenemos las misiones de paz que se van a desarrollar en el ámbito de ese alineamiento con los Estados Unidos y luego desde las Naciones Unidas. O sea, Menem trata de darle el rol a las Fuerzas Armadas y sobre todo al Ejército de una intervención ante la falta de presupuesto, el cierre de cuarteles, la suspensión del servicio militar obligatorio. Gran parte de la estructura militar va a Croacia, va a Chipre, va a Haití, distintos lugares donde van a desarrollar toda una misión de fuerzas de paz. Y también tenemos una cuestión dolorosa que tiene vinculación con la política internacional, que es el tráfico de armas, donde la Argentina va a vender armas al Ecuador en un enfrentamiento aproximadamente por 1994-95, en una guerra del Alto Palena, que es allá
interno de la selva fronteriza entre Ecuador y Perú, donde la Argentina rompe una tradición de alianza, de ayuda. Recordemos toda la ayuda incondicional y material en bienes, y no solo apoyo en Naciones Unidas, en el Tratado Interamericano, en la OEA, sino con los aviones y todo el material que el Perú envió durante la Guerra de Malvinas sin ningún condicionamiento. Esto viene de la hermandad argentino-peruana y de la admiración que tienen por nuestro padre de la patria, ¿no? Quien los liberó y fue su primer mandatario, ¿no? En su momento. Y este tráfico de armas, que luego tiene aristas en las investigaciones judiciales, va a tener, yo coloqué allí, que hay una tapa de Clarín, si podés bajar una 2 diapositiva, una tapa creo que es de Clarín, por favor Victoria, donde dice el estallido de Río Tercero habría sido intencional. Y cuando las pesquisas judiciales se van a desarrollar en esta planta, donde ¿qué pasaba en esta planta? En esta planta se limaba, porque ni siquiera se fabricaron armamentos nuevos, sino se reconvirtieron los armamentos en uso del ejército argentino, iban a esta planta de Río Tercero, así están los expedientes judiciales, se limaba el símbolo del sol, del escudo nacional y del sol del ejército argentino, y se lo enviaba a Ecuador, y también otra parte fue a los Balcanes, a Croacia, ¿no es cierto? Fusiles FAL y cañones Osma, que tuvieron un desempeño notable estos cañones en la Guerra de Malvinas. En síntesis, dejo misiones de paz, dejo el Golfo, porque eso, la guerra del Golfo, que es la cuestión con Irak, la guerra Kuwait-Irak, para cuando hablemos de la política internacional, porque también tiene una vinculación con ese detalle. ¿Sí, doctor? ¿Alguna acotación? Quería complementar con algo particular que tiene que ver en este análisis generalizado del gobierno de Menem, que, como hemos visto en las líneas de análisis tanto de la clase de ayer como la clase de hoy, hay una particularidad en el gobierno de Menem que es la transformación, el cambio de las instituciones y su funcionabilidad. Ya veíamos ayer la reforma del Estado, y dentro de ese marco de la reforma del Estado, también podemos ensamblar como una cuestión paralela de reforma y de cuestiones estaduales, la cuestión militar. ¿Cómo y de qué manera se reformó las Fuerzas Armadas? Una gran pregunta. ¿Existieron reformas dentro de las Fuerzas Armadas? Claro que sí. Ya Aragón ya adelantó la materialidad de las fábricas militares. El ejército históricamente, las fuerzas militares, las Fuerzas Armadas argentinas, históricamente tenían un sistema de fabricación de aprovisionamiento de cuestiones químicas, de cuestiones militares, de cuestiones metalúrgicas, de cuestiones espaciales, de tecnología, de cuestiones químicas, como decía, vinculadas al petróleo. Todo eso se transformó. Y va a terminar con esta cuestión transformadora de Menem dentro de las Fuerzas Armadas, dándole un corte transversal a lo que ha sido la construcción de las estructuras de las Fuerzas Armadas en el siglo XX. El servicio militar obligatorio. Durante la presidencia de Menem, y ahora van a encontrar el sentido de todo esto con lo que explicó Aragón, la sustitución y la abolición, por llamarlo de alguna manera, del servicio militar obligatorio. Desde la ley Richelli, allá a principios del siglo XX, las Fuerzas Armadas se alimentaban de la ciudadanía, que año tras año se los convocaba para prestar el servicio militar durante un año, en las tres fuerzas militares, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Todo esto se desarrolló en forma programada durante todo el siglo XX, hasta que las estructuras de cambio impuestas por el propio gobierno de Menem también vienen a reformar esos esquemas. Saca el servicio militar obligatorio y trata de ensamblar un sistema profesional
dentro del ejército argentino. Que las filas del ejército argentino, desde los soldados y los que forman los cuerpos de tropas, también tengan un sistema de profesionalismo. Sistema del cual pervive hasta el día de hoy. Más allá de los valores, si ha sido positivo o negativo, las cuestiones de valores acá no la desarrollamos, pero sí objetivamente la estudiamos como hecho histórico transformador. Y este hecho me parece sustancial en esta construcción transformadora dentro de las Fuerzas Armadas, como ha sido la sustitución del servicio militar obligatorio, que ha sido también un cambio muy importante en la evolución histórica, política e institucional de las fuerzas militares. A continuación, otro tema de gran importancia y que también está vinculado tanto a la cuestión económica como a la cuestión militar, que es la política exterior del gobierno de Menem. ¿Y por qué digo que está relacionado a lo económico y a lo militar? Lo económico, porque tiene que ver la relación, la interrelación con los demás países, acuerdos comerciales, de integración, de intercambio. Y en lo militar también, porque su diplomacia en acontecimientos políticos, históricos, militares, va a llevar a un giro copernicano de las antiguas relaciones que la Argentina iba a tener con los países extranjeros. No olvidemos que históricamente la Argentina mantuvo una línea transversal que marcaba constantemente una idea de neutralidad en los conflictos internacionales. Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, y para fines del siglo XX, con estos elementos que estamos viendo, la Argentina rompe sus esquemas. Y Menem es una de las referencias sustanciales, paradigmáticas de aquella ruptura. Solamente eso, doctor Arado, continuamos con la siguiente parte de la clase. Bien, con respecto a la política exterior, ustedes van a ver allí en la placa como temas en los cuales vamos a trabajar interrelacionadamente. Vamos a ver la situación global, que ya lo hemos descrito, pero algo vamos a hablar ahora. Menem va a iniciar su gobierno en unos años 1989-1990 que nos marca el fin de una era que arrancó en 1941 45, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que es ese enfrentamiento a través de lo que se denominó Guerra Fría entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética. Esa desaparición del Pacto de Varsovia, la reunificación de Alemania, luego todo un proceso de integración de esos países del este de Europa a la Comunidad Económica Europea, hoy están totalmente integrados, decía recién la reunificación alemana, y la desintegración de la Unión Soviética en un conjunto de estados que hacen a la Rusia o a la cuestión de la vieja Unión Soviética en el área europeo, como Bielorrusia, Ucrania, parte de Rusia y el resto de naciones dentro del área asiática, van a encontrar a Menem en una cuestión de que va a elegir el bando, obviamente, unipolar, Estados Unidos. Pero esto se denomina el alineamiento Estados Unidos. Pero ya vamos a analizar todas estas cuestiones. Ahí viene la intervención del Golfo Pérsico, el abandono del movimiento de los alineados, el tratado de armas nucleares, bajo esa cuestión de la firma de este tratado de no proliferación nuclear, está la desactivación del misil Cóndor y las relaciones con Gran Bretaña, que se van a reiniciar con ese acuerdo y tratado del año 89-90, y el acuerdo con Chile por hielos continentales, y en su fase integrativa el Mercosur. Pero esta política diametralmente opuesta, vamos a ver que la política, para que ustedes vean a veces la falta de una política internacional del Estado argentino, ¿no?
porque sin hacer, como muy bien decía acá el doctor Ramírez Brachi, una estimación de si es positivo o negativo, yo acá voy a marcar cuestiones. Mientras que el proceso de reorganización nacional estaba supuestamente en el área, ¿no es cierto?, occidental, había estado aislado con una ruptura en el marco regional, a no ser con las alianzas con Paraguay, Bolivia, Perú, pero muy enemistado con hacia Chile, Brasil. Luego, un aislamiento internacional por todas las cuestiones internas, derechos humanos, etcétera, etcétera. En cambio, el gobierno constitucional y democrático que inicia Raúl Ricardo Alfonsín reordena la cuestión porque hace una visión del modelo del internacional este-oeste, trata de reubicar a la Argentina, reasignándole un área occidental o reasignando que va a estar en el área del mundo occidental, pero con un enfrentamiento con los Estados Unidos distinto al gobierno anterior, que estábamos hablando del proceso en el que había una especie de alineamiento, un alineamiento con Estados Unidos, que va a tener un fuerte golpe, digamos, un fuerte terremoto, una fuerte circunstancia específica en la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí se rompe ese alineamiento con los Estados Unidos de gran parte de la estructura militar. Y va a reformular también Alfonsín su percepción del mundo y de cuál es el rol que le va a dar a la Argentina también en el movimiento de los no alineados. Y en este marco, fíjense, esta estructura, aparece Menem con un nuevo eje en la política exterior. Estamos entonces viendo el proceso, Alfonsín y Menem, y en estas tres administraciones, si podemos tomar el proceso, que es un conjunto de varias presidencias internas, de facto, pero tomémoslo como un solo periodo, vamos a ver que entonces somos oscilantes y buscamos nortes que cada administración presidencial pretende ver en las circunstancias económicas, en la globalidad que recién le decía yo, cómo estaba el mundo en lo geopolítico, y a tratar de ahí despegar o tratar de hacer el plan que lleva a la Argentina hacia adelante. Pero esto nos marca que la Argentina carece de una política exterior a larga distancia, porque después todo lo que se hizo con Menem se deshizo en otras, queda fuera del marco de estudio, pero para que ustedes interpreten lo que yo les digo. No hay una política exterior de largo plazo. Permanentemente innovamos. Y esta es la agenda de Menem. Menem va a valorar, va a percibir todas estas cuestiones que yo les decía recién del término de la Guerra Fría. Se van a llamar guerras asimétricas o conflictos internacionales asimétricos a lo nuevo que se inicia. Francis Fukuyama dijo en su momento, se terminó la historia, el fin de la historia. Ganó un bando. Se llamó un largo periodo, de unos 20 años aproximadamente, hasta que Rusia se recompone, como el mundo unipolar. Ya terminó el mundo bipolar. Ahora estamos en la línea del multipolar o de otras alianzas, para que ustedes vean cómo se va desplazando y aparecen nuevas teorías y nuevas conjunciones geopolíticas. Y en este marco de posguerra fría, Menem percibe en su política internacional debe mostrar una democracia formal puertas adentro, debe adherir al libre mercado para dar la idea de una nación que está en el neoliberalismo, que se va a denominar, adhiere al consenso de Washington en 1989, que ya los explicamos en las clases anteriores, que era las privatizaciones, el déficit fiscal cero, etcétera, 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 hartamente explicada en las clases anteriores. Adhiere a la iniciativa de las Américas y al proyecto que derivará luego en lo que se va a llamar el ALCA, tratar de construir un mercado común para todas las Américas, pero va a chocar, porque vamos a ver una de las líneas de política exterior de Menem, que es el Mercosur, que es un mercado a nivel interno. Y aquí, en cierto
momento, en el final de la presidencia de Menem, desde las mismas líneas de la política exterior del entonces canciller Cisneros, va a estar dubitativo si la Argentina apoya al Mercosur o se adhiere totalmente al proyecto del ALCA o se integra al Mercosur. La constitución de la Organización Mundial de Comercio, todos estos elementos va a tener en cuenta Menem. ¿Y qué va a pretender? Entonces un alineamiento hegemónico con las potencias vencedoras, que está definiendo un nuevo orden internacional. Tal es así que todo este periodo se llamó NOI, Nuevo Orden Internacional, que marcaba al mundo en la década del 90. Va a profundizar a través de todos estos vínculos transnacionales a la Argentina. Lo va a incorporar, por eso Menem decía, queremos ser del primer mundo, incorporarnos, dejar esa idea de que somos del tercer mundo. Deja a la Argentina el movimiento de los no alineados. Ya, por más que estábamos en vía de desarrollo, no, decíamos primer mundo. Muy bien había referenciado en este orden internacional, previo acuerdo con los ingleses para la segunda presidencia de Menem, la Argentina va a ser declarado aliado extra-OTAN. Imagínense, en 1982 enfrentamos a la OTAN en Malvinas. En 1994-95 éramos declarados aliados de la OTAN. Todo esto es lo que explicábamos recién en la cuestión de la situación interna militar. Hablábamos recién de la relación con Gran Bretaña. Ya vamos a hacer un apartado especial para el reinicio de relaciones con Gran Bretaña. Esta percepción de este mundo, de este nuevo mundo, van a tener personajes como Guido Di Tella, Carlos Escudé, que iniciaron o fueron los bastiones de la política exterior. Sus primeros ministros, el segundo ministro de Relaciones Exteriores va a ser Cavallo, primer ministro de Relaciones Exteriores. Va a llegar al acuerdo con los ingleses y va a pasarse al Ministerio de Economía. Luego va a venir Di Tella, y Di Tella va a tratar sistemáticamente de romper lo que se llamaba en ese momento, ellos denominaban, el aislamiento internacional de la Argentina y de largas conductas erráticas y perjudiciales, de enfrentar a los países hegemónicos en vez, decía Di Tella, de aliarse y seguirlos. A tal punto que él plantea unas relaciones incondicionales con los Estados Unidos. Va a estar también muy en boga un pensador, Carlos Escudé, que permanentemente va a abogar toda esta acción. El objetivo central o estratégico de esta nueva política internacional entonces es la realineación de Argentina en el primer mundo. Han escrito Juan Castro, de la Balcé, Cisneros, Escudé, Di Tella en este criterio. Distintas obras, ¿no? Dentro de este núcleo, el objetivo más evidente es construir una relación especial, única, a largo plazo con los Estados Unidos. No importa la consecuencia. Debemos estar alineados a los Estados Unidos. Además, recomponer las relaciones con Europa. Recuerden que más allá de las relaciones fraternas con muchos países de Europa, la Argentina y las relaciones exteriores quedaron muy complicadas por la guerra de Malvinas. Recuerden que la OTAN, la Comunidad Económica Europea y los distintos países europeos realizaron un fuerte bloqueo económico, político, militar y comercial a la República Argentina. También va a aparecer en el horizonte el Japón, que estaba desdeñado, dejado de lado, para tener una pata, como decían ellos también, en el Asia. Por último, la construcción y avanzar, ¿no es cierto?, en este bloque a nivel regional, desde la relación previa con Brasil a través de los acuerdos de Alfonsín y Cerney, y comenzar a avanzar
hacia una planificación económica más integrada a un mercado común del sur, que es lo que después se va a denominar Mercosur, con la integración de las dos naciones hermanas más pequeñas, regionales, Uruguay y Paraguay. Además, se pretendía que este mercado y este alineamiento, también económico con Japón, iba a establecer una especie de región en la que el capitalismo mundial se iba a expandir e iba a tener un brillo espectacular en lo geopolítico económico, la región del Asia y del Pacífico. Entonces se apuntaba al que el Mercosur, que luego se va a ampliar hacia Bolivia, se trató de integrar a otras naciones de América, tener una salida de todos los productos hacia el Pacífico y al Pacífico al Asia, ¿no? La Argentina, el cambio más drástico entonces se da, como estábamos resumiendo, respecto a una alineación incondicional con Estados Unidos. En este marco, la Argentina envía para cuestiones logísticas, por un gran debate que se va a desarrollar en el Congreso de la Nación, no para cuestiones de acciones bélicas, barcos de la Armada Nacional, al conflicto de lo que fue derivado de la guerra entre Irak y Kuwait, donde Saddam Hussein era el personaje, el actor principal, obviamente el jefe de Estado de Irak, y donde va a dar motivo de la famosa Guerra del Golfo, o Primera Guerra del Golfo 1991, y que va a tener una segunda instancia. La Argentina va a participar. Profe, una consulta, antes que nada. El apunte que está en el aula virtual, ¿ese apunte tenemos que leer o tenemos que leer lo que nos recomendó el profesor? Depende. Tienen que leer lo que le dio la facultad, pero pueden usar de referencia lo que le recomendó el doctor para que puedan entender mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Pero siempre guíense por el material que le brindó la facultad para el ingreso, porque de eso van a preparar el examen. Lo que nos dicen los profesores nos sirve más para tener más conocimiento, nada más. Claro, estas clases son explicativas, chicos, todavía no es el cursillo obligatorio. El cursillo obligatorio va a ser en diciembre o los primeros días antes del examen, si mal no recuerdo. Pero esto es sobre el material que le brinda la facultad, seguía las clases. Sí, muy bien, es un resumen, y gracias por la clase, porque la verdad que orienta bastante mejor. Bueno, gracias. Disculpe, profe, una consulta. ¿El examen va a ser presencial, que no? ¿O por internet, por el tema No creo de que pandemia? sea presencial, va a ser virtual seguramente. Bueno. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno. Estamos de nuevo. ¿Doctor? Parece que fue en toda la ciudad, algo pasó. ¿Estamos cuánto? ¿Podés admitir Victoria? Sí, O sea, estamos con la sala, digamos. No, usted ya está en la clase. Perfecto, perdón. ¿Y los alumnos están incorporados? Están todos los chicos. Bueno, ¿salí yo nomás o un grupo salió? ¿O se cortó para todos? Ramírez, Brache. Bueno, vamos a continuar. La verdad que no sé dónde fue el corte. Yo de repente estaba embalado lo que estaba hablando, pero creo que fue lo último, ¿no? ¿Qué es lo último? Lo último habrá sido, si no me equivoco, que estaba haciendo un resumen de la cuestión de Estados Unidos, el Mercosur, Asia, Pacífico. Por ahí habré quedado, seguramente, Sí. creo. Habló sobre Golfo Pérsico. Sí. Ahí está. Bueno. Entonces, vamos a continuar mientras esperamos además que se reincorpore el doctor, pero vamos a
a continuar. ¿Me escuchás, Victoria? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, cualquier cosa me va diciendo porque yo comienzo a pensar y por ahí me desconecto, digamos, de la realidad. Seguimos, se va a incorporar seguramente el doctor, y si no, vamos Estamos, Walter, ya estamos. Ahí, ya estamos de nuevo, bueno, perfecto. Gracias, gracias. Habíamos quedado en el cambio más dramático de la política exterior, como un resumen nuevamente, es la alineación incondicional con los Estados Unidos, el acercamiento con Brasil, y la política que va a derivar entonces en la alianza que se va a denominar Mercosur. Y tenemos en esta alianza del Mercosur, que luego se va a tratar de expandir en alianza estratégica con nuevas naciones, tratando de agregar a Chile, a Bolivia, obviamente Uruguay y Paraguay van a conformar parte de este mercado común, en una especie de síntesis, o para crear, las líneas de acción del gobierno de Menem. En primer lugar, realizó una proyección externa reformulando la estrategia nacional en el desarrollo de la inserción de la Argentina en el primer mundo. En una alianza, como decíamos, estratégica con los Estados Unidos, en una alianza de privilegio con Europa. Va a adoptar también valores universales. Por ejemplo, va a votar con los Estados Unidos, la OTAN y Japón en las reuniones de condición climática. Se va a ofrecer como una zona de paz en el Cono Sur y va a participar en todas las misiones de paz. Va a cambiar las relaciones estructurales e históricas de enfrentamiento, de aislamiento, para hacer de alianza. Va a ofrecer a la democracia y la libertad y los derechos humanos para obtener esto. Ingresa entonces la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, como habíamos ya dicho, en la OTAN. Profundiza sus lazos con Japón y la Unión Económica Europea, y participa activamente en las Naciones Unidas. Creo que antes de pasar al tema Malvinas, no sé si el doctor quisiera hacer alguna acotación o hacia el final del ciclo. No, vamos a continuar debido al tiempo, Walter, debido al tiempo. Vamos a tratar de terminar todo este esquema en la clase de hoy. Así mañana damos las conclusiones, sobre todo a este gobierno y a la cuestión importante que ha sido la reforma constitucional del 94. Pero por eso me gustaría que continúen nomás para terminar los ítems que quedan. Bien. Vamos a la próxima diapositiva, por favor, Victoria. Bueno, la referencia al tema que vamos a hablar, la próxima. Por favor, Victoria, la próxima diapositiva. Este es un autor que digamos, es uno de los autores que más ha trabajado el tema de los acuerdos de paz en la Guerra de Malvinas, que es el doctor Juan Carlos González, que deviene del propio riñón del peronismo. Fue secretario legal y técnico del gobierno de Juan Domingo Perón, y que se enfrentó, es uno de los sectores internos. Cuando ya en la primera clase del gobierno de Menem también hablamos del problema del adoctrinamiento, el ayornamiento de la doctrina peronista, y donde González quedó dentro de la línea ortodoxa, digamos, de la línea más tradicional, y ha sido un autor interesante en estos temas del tratado de amistad con con Gran Bretaña. Vamos a la próxima placa. Diapositiva. Bueno, acá lo que vemos, para referenciarnos, los acuerdos de Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores, Cavallo. Se va a desarrollar en octubre del 89 el inicio de las negociaciones, y se va a establecer en febrero del 90. Aquí la Argentina va a tener algunas cuestiones. Este acuerdo tiene muchos posicionamientos, ha sido muy criticado porque ha, digamos,
robustecido la posición inglesa. Primero, paraguas de soberanía. Este paraguas de la soberanía, si nosotros recordamos en la gestión de Alfonsín, cuando hablábamos del bloqueo económico, más allá que los ingleses realizaron la acción de las 200 millas de protección de zona económica exclusiva, la Argentina lo enfrentaba a esa cuestión con un bloqueo económico y que no permitía que ni la Argentina ni ninguna nación comercie con Inglaterra en forma directa. Además, le discutía al Reino Unido toda la cuestión de la exploración petrolera, de la patente de pesca y del Atlántico Sur. Y cuando se privilegia la posición del paraguas de soberanía, este acuerdo, que no es un tratado de paz, o es un tratado de paz, mejor dicho, de cooperación, de comercio, en realidad está encerrando una cuestión más complicada para la Argentina, que es prácticamente el cese de ese estado de hostilidades, ese cese de reivindicaciones permanentes en las cuestiones bilaterales, porque el reclamo de soberanía queda para después. Primero se va a privilegiar el comercio. En la idea de Ditela, Escudé, Cisnero, de Lavalsec, que recién estábamos nombrando, como los estrategas de la política exterior de Menem, creían ellos que luego de una relación amistosa y comercial con los ingleses iban a cambiar de parecer y podía darse la oportunidad mucho más adelante de discutir la soberanía o otras posiciones, tal vez una soberanía compartida o lo que fuere. Modifica el conflicto del Reino Unido con la Argentina porque le da un rango de tratado a un acuerdo y desaparece fundamentalmente una de las cuestiones de estas resoluciones que están acá, principalmente la 2060 del año 1973, en la que instaba como primer paso a la cuestión de la discusión de la soberanía. Y ahora nosotros dejábamos esa cuestión. Le da además al Reino Unido un poder de policía sobre las fuerzas argentinas. Estos están en los distintos artículos del tratado. Victoria, ¿podés pasar a la próxima placa, por favor? Que es la de... bueno. Este mapa, que tiene estas líneas rojas y azules, es lo que en los distintos artículos se va a establecer como zona de cooperación económica, zona de paz y de comercio, bajo esa estructura se establece con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Pero en realidad, pese a que en el artículo 4 de esta declaración conjunta los ingleses dicen que van a dejar sin efecto la zona de protección alrededor de las Islas Malvinas, esto no fue cumplimentado. A tal punto que hace 2 años atrás, 2 años y pico ya, para poder buscar el submarino San Juan, que está muy cerca de esa zona de exclusión, la Argentina debió comunicar el tránsito de sus unidades de rescate hidrográficas en el rescate del submarino. Y esto está vinculado en los puntos 4 y 5 de este tratado, porque se hace una cooperación de comunicación directa donde las Fuerzas Armadas, es decir, el Estado Nacional, debe comunicar al Reino Unido de la Gran Bretaña a través de la Embajada de Buenos Aires los movimientos de las tropas a nivel terrestre, naval y aéreo. Como contrapartida, a la Gran Bretaña no se le exige nada. Y tenemos, cada cierto tiempo, fantásticas maniobras militares, incluso con fuerzas de la OTAN en Malvinas. Y la Argentina, por este acuerdo, no puede realizar maniobras militares en la Patagonia. Y si la realizara a baja escala, debe tener un observador militar británico. Porque nosotros, para descongelar y ser pacíficos y estar en las cuestiones de comercio, privilegiamos esta acción.
Del otro lado, la Argentina no exige tener un árbitro o un inspector militar en sus maniobras. Por eso los ingleses, se presume, hoy han introducido a Malvinas armamento nuclear, submarinos atómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo ustedes van a ver en la prensa que se producen estos acontecimientos. Además, por esta cuestión de la bilateralidad y la cuestión del paraguas, se pretende conservar, entre comillas, la cuestión de los recursos pesqueros alrededor de las Islas Malvinas, pero mientras antes de esta declaración conjunta la Argentina era la única que decía que tenía soberanía para otorgar patente de pesca a tal nación para que tal buque pueda pescar, con este tratado, con este acuerdo, Inglaterra puede hacer lo mismo. A tal punto que Inglaterra, en lo que se llama la Guerra del Calamar, los buques y la patente de pesca que realizan desde las Islas Malvinas, desde el gobierno británico, que está dentro de lo que es el territorio nacional, perdón, dentro del territorio de la provincia de la Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y la Antártida, está dentro de la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, se crea una jurisdicción doble, porque la Argentina permite que un territorio que está incluido en el territorio nacional, en una provincia, los ingleses puedan hacer acciones jurisdiccionales, de inspeccionar un buque, por una cuestión que fuere, ecológica, de pesca, pero está entonces permitiendo, y este tratado lo permite, que realicen acciones soberanas, cuando antes no lo hacía, o por lo menos la Argentina decía que no lo debía hacer y protestaba ante los organismos internacionales. Nada de esto se puede hacer porque estamos amparados en este tratado del famoso paraguas. Está la protección de que la soberanía no se reclama siempre y cuando avancemos en lo comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Y, atento a la falta de tiempo, vamos a la próxima placa, Victoria, diapositiva, que es el último conflicto que se dio en los campos de los Andes patagónicos, más precisamente en los cielos continentales, donde va a haber un reclamo por parte de Chile, y la Argentina, ustedes ven ahí en una línea roja lo que pretendía la República de Chile, y la línea azul es lo que era el límite defendido por la Argentina. Esto deriva de lo que habíamos explicado en su momento, de que las altas cumbres que dan divisoria de aguas en los ríos, en esta sección de los Andes patagónicos, van a descender, y por ahí se pierde la línea tan marcada de las altas cumbres. Bueno, se decidió, atento a los regímenes de integración, a tratar de privilegiar la relación bilateral con Chile, una decisión salomónica, diríamos. Y la línea negra, que ustedes ven con puntitos, es lo que se denominó propuesta poligonal. Y entonces se partió, básicamente, con distintas líneas poligonales, el sector. Por lo que ustedes ven que de la línea poligonal en negrilla hacia lo azul, es lo que Chile avanzó en los cielos continentales de ese campo de sur, ¿no? Tan importante también para las reservas acuíferas de la nación argentina y el nacimiento de ríos de la Patagonia. Bueno, doctor, creo que con esto, dada la hora, podemos dar por concluido, algunos detalles se me pudo haber pasado, de todo lo que es la acción de la política exterior de Carlos Menem. Sí, no olvidemos, como hemos dicho desde el primer día de clase, que estas clases son orientadoras, van marcando algunos ejes, van orientando la lectura y la comprensión general. Desde luego que hay cosas que se han dejado de decir, hay cosas que todavía quedan por hablar, pero bueno, este es un curso orientador para ubicarnos en estas 2 décadas de historia democrática argentina. Debido a la hora y a los temas ya desarrollados, vamos por terminado la clase de hoy. Nos encontraremos en el día de mañana, que el doctor Aragón
terminará la cuestión del gobierno de Carlos Saúl Menem con una cuestión central que es la que a nosotros, como hombre de derecho y de la carrera de abogacía nos interesa, que es la reforma constitucional de 1994, lo que implicará también una fuerte transformación en el Estado de Derecho, en el orden jurídico, que no va a quedar al margen las reformas dadas por aquella presidencia. Muy bien, señores, será hasta mañana y nos encontramos a la misma hora hablando de esta cuestión. Muchas gracias.